Bueno, voy a presentar a Gabriel. Gabriel Casal es doctor en geología por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y actualmente director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, además de ser docente en la Cátedra de Paleontología de la carrera de Geología. Su área de investigación es la tafonomía de vertebrados y en esta ocasión nos presenta su charla Tafonomía y el Paleodetective Forense. Bueno, ¿ves bien la pantalla, Pablo? Veo el logo de la uni, sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Con todo este glamour, vamos a iniciar esta charla sobre entender un poquito qué es la tafonomía, una disciplina dentro de la paleontología que no hace mucho que se está desarrollando en Argentina y que nos va a explicar varios temas que van a complementar los estudios geológicos y paleontológicos. Para iniciar, vamos a repasar, si bien ya Marcelo hizo algunas definiciones, vamos a repasar qué es la paleontología. La paleontología es un término que proviene del griego, palaios significa antiguo, ontos ser, logos tratado, es decir, que es la ciencia que se dedica al estudio de la vida en el pasado, y lo hace a través de los fósiles. Los fósiles son los restos de organismos que vivieron en épocas geológicas pasadas. No son los organismos en sí, ¿no? Son los restos, lo que quedó de esos organismos. Y son los fósiles los únicos que nos van a demostrar de manera racional cómo fue la evolución de todos los organismos, ¿no? Hasta llegar a la actualidad. Y la evolución continúa, por supuesto. Por eso son tan importantes y debemos protegerlos desde el punto de vista de que forman parte del patrimonio de nuestra provincia. Vamos a encontrar fósiles directos, que son los con los que más familiarizados está la gente, son resultado de la preservación de partes o de todo el cuerpo de un animal, de una planta o de un microorganismo. Consisten en esqueletos, dientes, restos de conchillas, restos de troncos petrificados, materia vegetal, por ejemplo, como impresiones o carbonizaciones de hojas, restos de polen, de esporas, como ya les comentó Andrea inicialmente, algunos restos que se preservan excelentemente en ámbar, por ejemplo, o también vamos a ver indicios fósiles indirectos o también denominados ignofósiles. Estas son las evidencias de la actividad de los organismos. No son los restos en sí fosilizados, sino son las evidencias de su existencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener huellas pisadas, marcas de donde se apoyaron otros animales. Claramente acá vemos que esto correspondía a una estrella de mar. Trazas de la locomoción de algún organismo, en este caso un triloíte, perforaciones que realizaron las raíces en el sustrato, cuevas o madrigueras que realizaron algunos organismos en las rocas o en el sedimento, perforaciones, materia, coprolitos, que no es más que la materia fecal de los organismos. Todos estos son indicios de su presencia, ¿no? Pero también son fósiles y nos van a dar una información diferente a la que nos van a dar los huesos, lo que le mostró Marcelo, cómo se excavaban en el campo, ¿no? Estos dan otro tipo de información. ¿Dónde se encuentran los fósiles? Ya algo les adelantó Marcelo. En las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias se forman por la depositación de sedimentos como grava, arena, limos, arcilla, y los sedimentos son transportados por un agente. Por ejemplo, el agua de un río, el viento, algo que conocemos muy bien en Comodoro hasta hace unos poquitos días, un glaciar, también todos ellos pueden transportar sedimento y acumularlo en un lugar. El estudio de los fósiles y las rocas asociadas que fueron transportadas por estos agentes, nos va a proporcionar información de cómo eran los ambientes en los que vivían los organismos, cómo era la ecología, la interacción entre los distintos organismos, cómo era el comportamiento de ellos, cómo era el clima millones de años atrás, y también todo el proceso de fosilización desde que el organismo murió hasta que lo vamos a encontrar como fósil. Toda esa información la vamos a encontrar en los restos y en las rocas.
¿Por qué la mayoría de los organismos no se convierten en fósiles? La razón es que tanto la materia orgánica como la materia mineral, que compone a los huesos, por ejemplo, sufren descomposición y daño físico. Poco después de que el organismo muere, las bacterias comienzan el proceso de descomposición de moléculas de tejidos blandos, músculos, ligamentos, tendones. Las corrientes de agua, el carroñeo, van a ir fragmentando y dispersando los restos. Y luego la meteorización, es decir, la acción de los agentes atmosféricos como la lluvia, los cambios de temperatura entre el día y la noche, la nieve, la acción del viento, todo eso va a ir afectando la integridad de los restos que van quedando. De manera que poco tiempo después de la muerte del organismo podemos encontrarnos con apenas unos fragmentos de restos tirados en el suelo. Y si la meteorización continúa, estos restos van a seguir fragmentándose y en poco tiempo ya no tendremos absolutamente nada, ninguna evidencia de ese organismo que vivió un tiempo atrás. Además de los resultados, se requiere de procesos físicos y químicos para que precipiten minerales. Esos minerales se van a meter en cada orificio que tienen los huesos, cada poro que tiene, y lo va a rellenar. Y ese va a ser el proceso de permineralización y el que va a permitir que el hueso quede duro, más resistente, más pesado y sea más resistente a todos los procesos de manera que dure muchos millones de años y podamos encontrarlo mucho tiempo después como un fósil. Responde un poquito la pregunta que había hace un ratito también de uno de los oyentes. Y los minerales que vamos a encontrar van a depender de las rocas que tengamos en los costados, las rocas que cubren los huesos, dado que entre los poros de la roca va a circular agua que va a ir disolviendo esos minerales. Entonces, el agua se va a enriquecer en algunos minerales, en algunos elementos, y va a depositar en los de los huesos. Por lo tanto, mucho del reemplazo mineral que van a tener o de la mineralización que van a tener los huesos va a depender de la composición química que tengan las rocas donde están alocados esos restos. La fosilización entonces es un proceso físico y químico complejo que requiere básicamente de tres condiciones. La existencia de partes duras que resistan la meteorización, que resistan la erosión, que haya un por sedimentos, esto que trae el río, que trae el viento, que trae un glaciar, y que los tape a esos restos. De manera que los proteja de la destrucción de depredadores, la disolución, la meteorización. Y luego tendrá que haber condiciones geoquímicas en el interior, en el subsuelo, ya cuando quedaron enterrados, que rellene esas cavidades en los huesos de manera que se produzca la completa fosilización. Por lo tanto, vemos que la fosilización no es fácil, es un proceso complejo y que raramente se pueden dar estos tres pasos necesarios para que un fósil se conserve. Los organismos con partes duras, como las maderas, los troncos, los huesos, los dientes, las conchillas u otras partes mineralizadas, tienen más posibilidades de fosilizar que aquellos que solo tienen, como las medusas, los gusanos, las babosas. Cuanto más partes duras, más posibilidades vamos a tener de que los restos se preserven. De manera que las partes blandas, como el pelo, las plumas, la piel, los órganos internos, las flores, etc., son muy difíciles de encontrar en el registro fósil, debido a que se destruyen rápidamente, porque son partes blandas. Lo que va a ser un poco más resistente van a ser las estructuras duras mineralizadas, como los esqueletos, pero que deberán ser rápidamente sepultadas igual. Esta es una de las razones por la cual el registro fósil es incompleto. Pese a que nos parece que conocemos mucho de los fósiles, en realidad solo conocemos una parte. Por más que encontremos un dinosaurio, todo el esqueleto completo, hay partes que nunca la vamos a saber, que son las, por ejemplo, lo que derivaría de las partes blandas, porque esas partes no se conservaron. Entonces siempre el conocimiento que vamos a tener de animales que vivieron en otra época geológica va a ser incompleto. De todas maneras, siempre los restos que tienen partes duras tendrán más posibilidades de fosilizar que los que son integrados únicamente por partes blandas.
Si comparamos, por ejemplo, lo que sucede en la actualidad. En la actualidad abundan organismos de cuerpos blandos. Entre los bichos que viven hoy en día, el 78%, entre ellos principalmente los insectos, moscas, mosquitos, abejas, avispas, etcétera, ¿no? También podemos acá en estos organismos de cuerpo blando incluir gusanos, medusas, etcétera. Prácticamente el 78% de los organismos que hoy en día tienen cuerpo blando, no tienen partes duras. Y solamente el 4% aproximadamente son vertebrados, huesos que tienen, organismos que tienen huesos, que tienen una columna vertebral, que tienen partes duras. Sin embargo, en el registro fósil estos valores se invierten. Fíjense, solo el 15% está representado por organismos de cuerpo blando. Es decir, que solo el 15% de los fósiles que se conocen son artrópodos, como insectos, medusas y todos los que mencionamos como organismos de cuerpo blando. Solo el 15%. Y en cambio, el 30% del registro fósil que conocemos son vertebrados. Y ahí vamos a incluir a los dinosaurios, a algunos mamíferos, etc. Fíjense cómo se invirtió. ¿Y esto por qué se debe? Porque en el registro fósil abundan los organismos, los restos de organismos que tenían partes duras. Cuanto más partes duras tenga un organismo, más posibilidad de fosilizar, porque va a resistir a la meteorización y a la depredación. Un segundo factor importante es que los restos no queden expuestos a la destrucción, como mencionamos anteriormente. Si esto ocurre, habrá descomposición y destrucción por depredación y quedarán pocos restos después de un periodo breve de tiempo. La destrucción de los carroñeros también es muy importante. Un poco más las partes duras. Siempre los carroñeros van a destruir, van a fragmentar y van a dispersar gran parte de ese esqueleto. La meteorización será el paso siguiente y la que hará efecto dañando a los materiales, fragmentándolos y destruyéndolos. Solo una porción muy pequeña de los organismos que viven en un determinado entorno eventualmente fosilizará. Fíjense, si bien nos parece que conocemos un montón de fósiles, se considera que menos del 1% de los organismos que vivieron desde el período cámbrico a la actualidad, que es un periodo de aproximadamente 600 millones de años de antigüedad, se cree que de todos los organismos que vivieron, menos del 1% se ha preservado como fósil, o al menos hasta el momento conocemos menos del 1%. Así que con esto queda bien claro que el proceso de fosilización es algo muy difícil que se produzca completamente. Por lo tanto, los fósiles son piezas de lograrse, de que se genere un fósil. Esto hace que sea tan importante la preservación de los fósiles como parte del patrimonio, ¿no? Y repito, que parece que son muchos, en realidad está representando una fracción muy pequeña de toda la vida que hubo en el planeta en los últimos 600 millones de años de antigüedad. ¿Todos los restos tienen la misma resistencia a la meteorización? No. Los dientes duran mucho más que los huesos. Por esta cobertura de esmalte que tienen, los hace bastante más resistentes. Las conchillas, por ejemplo, de carbonato de calcio, como de una almeja que vemos acá, duran más, son más resistentes a la meteorización que, por ejemplo, los exoesqueletos de quitina de un trilobite, de un cascarudo, por ejemplo. En las plantas también son destruidas por los herbívoros o descompuestas por la actividad bacteriana y por los hongos. Las hojas son bastante frágiles y los troncos, la madera, suele durar un poco más. Y esto es una justificación por la que podemos encontrar estos bosques petrificados, por ejemplo, como en el caso de Sarmiento o de Jaramillo en la provincia de Santa Cruz. Porque la madera, los troncos, son un poco más resistentes que las hojas. ¿Cuál es la disciplina que se encarga de estudiar todo lo que le sucedió a un organismo que murió hasta que lo encontramos fósil? Marcelo ya les explicó qué pasaba una vez que los encontrábamos, cómo los sacábamos, Lucio después posteriormente les va a explicar cómo se estudia, y Bruno también, pero ¿qué le pasó? ¿Cómo
¿Cómo estudiamos a los restos desde que se murió hasta que lo vamos a encontrar como fósil? La tafonomía es la parte de la paleontología que se ocupa de estudiar todo lo que le sucedió a un resto, desde que se murió hasta que apareció como fósil. Los límites de la tafonomía van desde el momento que muere hasta que lo encontramos. Entonces, todo esto que le sucedió va a ser parte del estudio del tafónomo. Todo lo que le pasa en el medio, repito, desde que murió hasta que lo vamos a encontrar fósil, es la historia tafonómica. Esa historia se construye a partir de sucesivas transformaciones que van sufriendo los restos de un organismo como consecuencia de distintos agentes y distintos procesos tafonómicos. ¿Cómo sabemos todo lo que le sucedió a los restos de un organismo que murió hace tantos millones de años? Desde que un organismo muere hasta que queda enterrado por el sedimento, sus partes duras, como ya mencionamos, quedan expuestas a los agentes, que a través de distintos procesos generarán efectos sobre los restos. Gran parte entonces de lo que le sucedió a los restos va a quedar plasmado en los propios restos, van a ser marcas que van a estar en los restos, pero también va a haber evidencias en las rocas. El tafónomo va a tener que estudiar a los huesos y también a las rocas donde están incluidos, para poder entender qué les pasó desde el momento que murió a ese organismo. De esta manera, el tafónomo, como un paleodetective, intentará interpretar qué ocurrió, siguiendo las pistas que descubra en los restos y en las rocas. La tafonomía estudia las distintas alteraciones o transformaciones posteriores a la muerte y que pueden sufrir los restos de un organismo a causa de un agente tafonómico. Un agente tafonómico va a ser el productor de las transformaciones ocurridas en los restos. Por ejemplo, un agente tafonómico puede ser un animal carnívoro, un depredador, una corriente de agua. Eso va a ser un agente que va a provocar un proceso tafonómico, que va a ser la acción dinámica del agente sobre los restos, como por ejemplo la fragmentación o las mordeduras que va a producir un agente depredador, los arañazos, el transporte y dispersión que puede provocar un agente como una corriente de agua. Como consecuencia de los procesos causados por un agente tafonómico, tendremos efectos tafonómicos. Los efectos tafonómicos van a ser las alteraciones, transformaciones o modificaciones físicas o químicas que van a afectar a los restos. El estudio tafonómico, entonces, implica analizar el efecto para interpretar el proceso y determinar cuál fue el agente. Vamos a hacer el camino inverso, ¿no?, de cómo ocurrió, porque un agente provocó un proceso que generó un efecto. Nosotros, millones de años después, cuando analicemos los fósiles, vamos a hacer el camino inverso. Vamos a analizar el efecto para interpretar el proceso y poder determinar el agente. Primero, el paleontólogo va a determinar a qué animal pertenecieron los restos que encontramos y que pudimos extraer. Luego el tafónomo intentará dilucidar si el organismo murió en ese lugar o sus restos fueron transportados. Si fue así, ¿quién lo hizo? ¿Un animal o un río? ¿Alguien se alimentó de ese animal muerto? ¿Quién fue? ¿Un cocodrilo? ¿Un dinosaurio? ¿Un ave? ¿Cuánto tiempo estuvo en la superficie hasta ser enterrado? ¿Estuvo expuesto al sol, al viento, a la lluvia? Hasta en algunos casos el tafónomo podrá dilucidar cuál fue la causa de su muerte. ¿Por alguna catástrofe? ¿Murió de viejo? ¿Empantanado? ¿Por un accidente? ¿Murió ahogado? ¿De alguna enfermedad? ¿Lo mató otro animal? En ese caso, ¿no es cierto?, para un hecho que ocurrió hace tantos millones de años atrás. Pero el tafónomo debe estar atento a cada hueso, a cada centímetro cuadrado de la roca que contiene el fósil, y en ellos estarán las únicas evidencias con las que cuenta para poder responder tantas preguntas y llegar a una conclusión. En definitiva, tratar de esclarecer el hecho que ocurrió hace tantos millones de años atrás. Para ello, el tafónomo se basa en un viejo precepto. El presente es la llave del pasado. Esta rama de una disciplina que se denomina la actuotafonomía.
la tafonomía actual. El presente es la llave del pasado, porque las observaciones de los procesos que ocurren en la actualidad pueden ayudarnos a interpretar qué ocurrió en el pasado. No es raro ver a un tafónomo revolviendo huesos de algún guanaco muerto, de alguna oveja muerta, para tratar de ver algunos rasgos que le permitan interpretar qué le pasó al dinosaurio que está sacando. De esta manera podemos interpretar si la depredación y las mordeduras causadas por un carnívoro, podemos relacionar las marcas que dejó un dinosaurio 100 millones de años atrás. O también podremos estudiar los esqueletos, si están muy articulados, muy desarticulados, de acuerdo a cómo lo encontremos, podemos tratar de interpretar también qué le pasó al esqueleto que estamos sacando. O cuando encontramos, por ejemplo, acumulaciones de muchos restos fósiles, podemos, en rocas que son interpretadas como un antiguo río, podemos relacionarlo con lo que se observa en la actualidad, por ejemplo, estas manadas de animales que se largan todos juntos a cruzar algún correntoso río y terminan aplastándose entre ellos y la muerte masiva de muchos organismos que van a ser arrastrados y acumulados río abajo. O también, cuando encontramos acumulaciones de diversos restos de distintas especies, ayudados en los estudios geológicos, podremos por ahí quizá interpretar que hubo una cueva donde caían distintos organismos y fueron muriendo ahí adentro. De manera que es clave las observaciones que podamos hacer en la actualidad para entender lo que pasó en el pasado. La primera fase de estudio del tafónomo es la necrobiosis, que esta etapa hace referencia al proceso de muerte del organismo o parte de él, ¿no? Acá murió un organismo, acá murió parte de él. Por ejemplo, murieron las hojas. El análisis tafonómico puede llegar a determinar los factores relacionados con la muerte o la causa de la muerte, ya sea por cuestiones fisiológicas, la edad, enfermedad, depredación, muertes accidentales, catastróficas, etc. La segunda fase de estudio del tafónomo es la bioestratinomia, y son los procesos que ocurren a los restos de ese animal tendido en la superficie del terreno. En esta etapa ocurre la mayor pérdida de la información biológica. Los organismos están compuestos entre un 50 y un 60% de materia blanda, de músculos, órganos internos, ligamentos, etc. Esa materia blanda se descompone fácilmente. O bien son comidas por otros organismos carroñeros. Solo nos van a quedar las partes duras, y de ellos muchas veces apenas unos pocos huesos. Salvo algunas condiciones excepcionales donde se preservan tejidos blandos, como por ejemplo en los mamuts, estos que se han encontrado congelados en Siberia, o algunos organismos incluidos en ámbar. Entonces, estas partes duras que nos van a quedar, todo el resto de las partes blandas ya no las vamos a encontrar, van a estar expuestas a agentes biológicos, físicos y químicos. Recuerden, esos agentes van a producir, a través de un proceso, van a generar un efecto sobre los huesos, que va a ser la evidencia que va a encontrar el tafónomo. La bioerosión va a ser una evidencia de eso. La bioerosión significa la erosión biológica, la erosión causada sobre los huesos de un organismo. Por ejemplo, cuando un organismo muere, se convierte en alimento para carroñeros. Esos carroñeros van a ir a alimentarse y van a arrancar lo que queda del tejido blando, los músculos, para alimentarse. Y van a dejar marcas sobre los huesos. En el caso de las aves carroñeras, como estos que vemos acá, van a dejar picotazos. Aquí tenemos cocodrilos, mamíferos, que nos van a permitir interpretar qué le pasó o qué ocurrió con estos dinosaurios carroñeros en el pasado. Las evidencias que va a encontrar el tafónomo serán marcas de dientes, mordeduras, arañazos para desprender la carne, de manera que podemos encontrarnos en algunos huesos con estos orificios, por ejemplo, dos marcas claramente acá, que si analizamos la morfología, vemos que son como un círculo con un piquito acá y otro piquito opuesto, que podemos encontrarlo muy parecido a la marca que dejaría este diente. Si nosotros cortamos este diente, vamos a ver que tiene, lo cortamos con una sierra por acá, vamos a ver que tiene esta misma forma, la que quedó acá.
como un círculo con un piquito. El acusado en este caso de haber causado esta mordedura va a ser un cocodrilo. Estos dientes pertenecen a cocodrilos. Podemos encontrar estas marcas que son surcos paralelos que terminan en una forma de B corta, que podemos relacionar con esta forma de dientes, formas más como un cuchillo. Y en este caso, el acusado será un dinosaurio carnívoro. Podemos encontrar estas marcas, estas sucesivas marcas paralelas, que muestran reiterado, insistente acción de morder por algún organismo. En este caso, el acusado va a ser un mamífero roedor. También va a ocurrir en esta etapa bioestratinómica, que les reitero, es todo lo que le va a ocurrir a los restos de un esqueleto en la superficie, antes de ser tapado, antes de ser sepultado por los sedimentos. Si la articulación está dada por partes blandas, por ejemplo, los tejidos blandos o los ligamentos y tendones que conectan huesos largos junto con la musculatura, esas partes blandas se van a ir deteriorando a medida que transcurre el tiempo. De manera que, y los huesos se van a ir soltando, desprendiendo, porque ya no va a haber nada que los conecte, nada que los una. De manera que una mayor desarticulación de los restos fósiles indica que hubo una descomposición y también una exposición a la intemperie de mucho tiempo. Claramente, entre estos restos y estos dispersos acá, estos nos indican que hubo mayor tiempo de exposición subaérea, porque están mucho más desarticulados. Aquí todavía hay tejido blando que está conectando, uniendo a las vértebras. De manera que cuanto más tiempo expuestos los restos estén a la intemperie, mayor será la desarticulación y menos información vamos a poder tener para estudiar ese dinosaurio o ese animal que estemos, ese vertebrado que estemos estudiando. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Este está completo, estos restos están completos, todo el esqueleto con los huesos unidos en su posición, como iban en vida. Esto le da mucha información al paleontólogo cuando lo tiene que estudiar. Incluso acá se notan las marcas del cuerpo blando cuando seguramente cayó sobre un barro. Esto nos está indicando claramente que hubo poco tiempo. El organismo murió y fue rápidamente tapado, porque los restos no alcanzaron a desarticularse. En este caso también tenemos un dinosaurio, todo articulado, todo el esqueleto con los huesitos donde iban en su lugar, como iba en vida. Este también tuvo un rápido enterramiento, fue rápidamente tapado por sedimentos. En cambio acá, fíjense, tenemos toda la parte de la serie de vértebras, de la cola, de la espalda, del cuello, tenemos todas las vértebras articuladas, en cambio los huesos de las patas y de los brazos están desarticulados, están sueltos. Es decir que acá hubo mayor tiempo de exposición a la intemperie, a los agentes atmosféricos, a la lluvia, etc. Pero hubo mayor tiempo, pero no tanto como en estos casos, que fíjense acá encontramos todos los huesos dispersos, todos esqueletos con huesos separados, aislados, o en algunos casos solo vamos a encontrar apenas un hueso suelto. Acá la exposición a la intemperie fue mucho más prolongada. También, a medida que los huesos están siendo expuestos a la intemperie, la meteorización va dejando otros efectos. Por ejemplo, va a ir dejando escamas, que son estas pequeñas ranuritas que se ven acá, que se forman por la deshidratación de los músculos del tejido blando. Cuando se deshidrata, se va secando, genera fuerzas que provoca unas pequeñas estrías aquí en los restos. Cuando en esas estrías se mete agua, que el agua se congela, al congelarse se expande, entonces rompe más los huesos, o los cambios de temperatura entre el día y la noche, genera que esas estrías pasen ahora a ser fracturas, ¿no? Ya son más grandes, más anchas. Si la meteorización sigue avanzando, porque los restos no se tapan con sedimento, empiezan a aparecer escamas, se desprenden capitas de huesos. Y si la meteorización continúa, se empiezan a formar astillas, estas puntas. Fíjense entonces que hay todo un deterioro gradual y progresivo, donde van apareciendo estrías, fracturas, escamas y astillas, que van marcando el tiempo que esos restos estuvieron expuestos a la intemperie. Eso nos puede indicar
cuánto tiempo pasó desde que murió hasta que fue tapado. Eso lo podemos reconocer, que vimos, lo podemos ver también en los fósiles. Fíjense, acá hay estrías. Nada más que estrías encontramos acá. Claramente, estos materiales fueron tapados bastante rápidos, ¿no? Aquí ya aparecieron, las estrías pasaron a transformarse en fracturas, ya son más grandes. Que este hueso estuvo más tiempo expuesto a la intemperie. O en este caso tenemos desprendimientos en escamas, capitas de hueso que se desprendieron. Aquí también, y estas capas son más gruesas, se desprendió un espesor de hueso más grande que acá. Por lo tanto, ambos estuvieron más tiempo expuestos que los anteriores, pero este estuvo más que este, porque hay más espesor de hueso afectado. Dentro de lo que mencionamos como el presente es la llave del pasado, muchos paleontólogos se han dedicado a estudiar lo que le pasaban a los esqueletos durante mucho tiempo, ¿no? Haciendo observaciones en la actualidad durante muchos y muchos años. Y así fueron analizando qué le pasaba en distintos climas. Acá yo puse solo, por ejemplo, en un clima tropical y en un clima árido, qué le iba pasando a los huesos a medida que avanzaba la meteorización. ¿Cuánto tiempo pasaba para que aparezcan estrías, para que aparezcan fracturas, para que aparezcan escamas, etc.? Y así fueron poniendo intervalos de tiempo, ¿no? Esto también depende del tipo de hueso, del tipo de animal, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo encontrara aquí en la etapa 0, en el estado 0, aquí todavía hay restos de tejido blando, que yo en el registro fósil no lo voy a encontrar. Pero si yo encontrara un resto con estrías nada más, probablemente me está indicando que si el clima en esa época fue tropical, ese dinosaurio estuvo tendido en el suelo antes de ser tapado hasta 3 años, menos de 3 años. Y si está en un clima árido, estuvo seguramente más de 2 años sin ser tapado. Si me aparecen estrías y fracturas, probablemente en un clima tropical esos restos estuvieron entre 2, que murió ese dinosaurio tendido en el suelo antes de ser tapado por sedimento. Y si murió en un clima árido, probablemente ha estado más de 8 años tirado esos restos en el sedimento, expuestos a la meteorización antes de ser tapado. Luego tenemos otra evidencia que va a encontrar el tafónomo, va a ser la dispersión y el transporte. Las variaciones de distancia que hay entre los elementos de un esqueleto pueden ser consecuencia de la actividad de carroñeros que arrancan partes, o hasta animales enteros como un ave, y eso se denomina transporte biológico, ¿no? Porque hay un agente biológico, un organismo, que arrancó una parte y se la llevó a otro lugar. O también puede ser un curso de agua, ¿no? Que va arrastrando, y en ese caso tenemos el transporte hidráulico. Como consecuencia, los restos van a ser trasladados, transportados, reorientados y aún más desarticulados. El lugar donde vamos a recuperar esos fósiles va a ser distinto al, ¿no? El cuerpo los restos de ese dinosaurio fueron trasladados, llevados a otro lugar. No murieron en el lugar que lo encontramos. Y en eso también el tafónomo tiene que estar atento para entender el contexto en que se encuentra. Veamos un caso, por ejemplo. En la actualidad podemos encontrar grandes acumulaciones de huesos largos, es decir, los huesos largos son los de las patas y la de los brazos, que son generados generalmente estas acumulaciones por algún carroñero, algún depredador, o un carroñero cuando arranca partes de un esqueleto, elige principalmente las patas y los brazos, porque es donde está la mayor cantidad de carne. Entonces, los arranca y se los lleva a una madriguera donde alimenta a sus crías o va haciendo acopio de alimento. Entonces, podemos encontrar una gran acumulación de huesos largos, de las patas y de los brazos. En un caso de estudio de un dinosaurio de hace 95 millones de años atrás, Anixosaurus darwini, en realidad encontramos restos de 5 individuos de la misma especie, una manadita, un grupito de esos 5 dinosaurios. Prácticamente el 8% de esos huesos corresponden a huesos largos, huesos de las patas y huesos de los brazos. Este es Anixosaurus, esta es la creación de Leandro Mayorga, un dibujante muy talentoso de Río Gallegos. Y encontramos un grupito de 5 individuos, de los cuales la gran mayoría eran restos de los huesos y las patas, lo que nos permitió interpretar que se había tratado de un transporte biológico. Algún depredador mayor o un carroñero los cazaba
o arrancaba partes y las acumulaba en otro lugar. Como evidencias también de que fueron depredados o que fueron mordidos por un carroñero, tenemos marcas de mordeduras, fracturas. Estas fracturas cóncavas en los huesos son típicas cuando un animal muerde los huesos y los rompe, que está comiendo. Por lo tanto, este podría haber sido un caso de una acumulación de un transporte biológico. Descartamos que haya sido un ave porque no encontramos picotazos, solo encontramos mordeduras. Probablemente pudo haber sido otro dinosaurio o un cocodrilo. O en este caso, Pensaurus boecochiae es un dinosaurio saurópodo de la zona de Buen Pasto, que Lucio seguramente después le va a hablar un poco más del tema. Está prácticamente la gran mayoría de los restos tiene una orientación preferencial. Casi toda la gran mayoría está orientado en este sentido, ¿no? Cuando uno analiza en un programa todas las orientaciones de los huesos, da como un promedio esta orientación. Y generalmente esto ocurre cuando los restos han tenido un transporte hidráulico, es decir, que los acarreó un río o alguna corriente de agua. El transporte va a ir desgastando los huesos. Entonces, si nos encontramos con huesos muy redondeados, quiere decir que el transporte fue muy intenso. Por lo tanto, esos restos vienen de lejos, bien de lejos. A diferencia de estos, que están bien conservados, con sus partes delicadas conservadas, en este caso los dientes ubicados en su lugar, es un cráneo, es un elemento muy frágil dentro de un esqueleto, sin embargo está completo y prácticamente no hay marcas de abrasión, no han tenido transporte. Ese sí es probable que lo hayamos encontrado en el lugar donde murió. Bien, el tafónomo luego de analizar todas estas, observar e investigar todas estas evidencias que fue encontrando, hacerse preguntas y plantear hipótesis, analizar y buscar respuestas, va a llegar a sus conclusiones. Por ejemplo, entre las conclusiones que podemos encontrar, en algunos raros, pero a veces podemos lograr determinar los casos de muerte. Aquí, por ejemplo, fíjense, les voy a dar algunos. El ictiosaurio es un reptil marino extinguido que vivió solamente en la era mesozoica, muy parecido a un delfín. Los delfines son mamíferos, estos eran reptiles, tengamos en cuenta eso, donde en su interior se encontraron restos de muchas crías. Pero aquí podemos ver una cría saliendo. Inicialmente esto fue interpretado por algunos paleontólogos como que este ictiosaurio había muerto en el momento del parto. Estos eran vivíparos, parían a sus crías vivas. Por lo tanto, se interpretó, les digo, como una muerte durante el parto. Tiempo después, los estudios estaban implementando esta disciplina tafonómica, interpretaron que esto más bien podría haber sido producto de la descomposición. Cuando este ictiosaurio murió, tenía sus crías en el interior, en su vientre, y cuando empezó a descomponerse, los gases que se generan en la descomposición, que se hincha el animal muerto, puede expulsar las crías de su interior. Entonces, probablemente esta cría habría sido expulsada por los gases de la putrefacción. Y esto se basó en observaciones que se realizaron en ejemplos de ballenas muertas en la costa. Tenían en su interior sus crías y habían muerto, se iban descomponiendo, llenándose de gases e iban expulsando a sus crías. En este caso tenemos dinosaurios con algunas lesiones, fracturas, producto probablemente de una mordedura que le causó incluso una infección. Tenemos este sobrecrecimiento de hueso esponjoso. En el caso, por ejemplo, de estos gliptodontes, donde algunos estudios a través de radiografías permitieron interpretar que este animal tenía artritis, malformaciones en algunos elementos. Estos son mamíferos, los huesos de las patas de un mamífero. Este es un individuo sano y este es un individuo enfermo, con alguna malformación. Displasia fibrosa encontrada en los huesos de un hombre neandertal de hace 120.000 años atrás. Estas acumulaciones de restos envueltos en lo que hoy es una roca, pero que en su momento era una ceniza volcánica, que han permitido interpretar que estos grupos de dinosaurios habrían muerto envenenados por los gases
y la ceniza de un volcán. Como mencionamos antes, las acumulaciones de grandes cantidades de animales, en este caso son dinosaurios de una misma especie, permiten en las rocas que fueron interpretadas como depósitos de río, relacionadas con las muertes estas por ahogamiento, cuando se mandan a cruzar un río correntoso y son arrastrados. El caso del Rancho La Brea, una laguna natural de brea, que como ocurre hoy en día en las lagunas de petróleos, el reflejo del cielo puede hacer que muchos animales piensen que se trata de un cuerpo de agua. Se lanzaban ahí y quedaban empantanados en la brea. Estos son fósiles de 40.000 y 10.000 años de antigüedad, donde se han encontrado estos espectaculares tigres dientes de sable, mamuts. O caminando hoy en la playa, es muy común andar en la playa, por ejemplo aquí en Radatili, encontrar estas valvas de almejas con algunos orificios, estas perforaciones, o estos caracoles, con perforaciones que son producidas por este otro gasterópodo, este caracol, que es un depredador que se posa arriba de las valvas y con una estructura que tiene en la boca, que se llama rádula, y una producción de ácidos, va erosionando y disolviendo, provocando este agujerito acá. Y ahí alcanza las partes blandas del animal, de manera que se alimenta y el organismo muere. Este, por ejemplo, también es un nática también, por lo tanto, se considera que también hay casos de canibalismo, de que se comen entre ejemplares de la misma especie. Casos de trilobites con mordeduras, ¿no? Estas son mordeduras, probablemente realizadas por otro artrópodo contemporáneo de la era paleozoica. Los trilobites solo vivieron en la era paleozoica, en depósitos marinos, y estos vivían con ellos, en artrópodos predadores. Y algunos casos, como por ejemplo, que se dan en algunos dinosaurios con cuello largo, cola larga, y en algunas aves, que luego de su muerte se genera tanto de la parte del cuello como de la cola hacia atrás, formando una especie de U. Si bien hay algunos investigadores que consideran que hay diversas causas, como por ejemplo la muerte y quedar tapados por un cuerpo de agua, en muchos casos se relaciona con una muerte por agonía, por la muerte con un sufrimiento, ¿no? Como por ejemplo ocurre en medicina humana cuando hay personas que mueren por tétanos o envenenamiento. En este caso, para estos dinosaurios podría haber sido un envenenamiento por gases de volcanes, por infecciones producidas por alguna mordedura de otro dinosaurio que le generó una infección, o que han muerto desangrados. Y yo personalmente me inclino más por esta opción de una muerte por agonía, porque, por ejemplo, se pueden observar estos guanacos que son tan frecuentes de encontrar muertos aquí en el costado a la ruta 3, entre Comodoro y Río Gallegos, por ejemplo, donde son atropellados por otros vehículos y durante su agonía, en climas semiáridos como tenemos aquí, cuerpos de agua van torciendo el cuello hacia atrás durante su agonía. Por lo tanto, personalmente me inclino más que estas muertes corresponden a este arqueamiento opistótono, a muertes por agonía. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Todos y todas, por favor, a cuidar nuestro patrimonio paleontológico, que son las únicas evidencias de evolución que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Tenemos un par de preguntas. Nos pregunta por el chat Norma Limonau si alguna vez encontraron un T-Rex. Un segundito. Bien. El Tyrannosaurus Rex no es un dinosaurio típico del hemisferio sur, ¿no? Es un dinosaurio carnívoro que vivió en el hemisferio norte. Principalmente se han encontrado sus restos en Estados Unidos. Tenemos dinosaurios parecidos, equivalentes, aquí en el hemisferio sur, que han ocupado nichos ecológicos similares, pero no exactamente esa especie. Tenemos especies similares. Por ejemplo, con comportamientos similares. Por ejemplo, tenemos grandes dinosaurios carnívoros aquí en Patagonia, como los hallados por los colegas de Neuquén, como Giganosaurus, por ejemplo, que son dinosaurios carnívoros que han quizá ocupado el mismo nicho ecológico que un Tyrannosaurus en el hemisferio norte, pero que son formas netamente del hemisferio sur. Perfecto, Gaby. Leandro Mayorga nos pregunta si
han encontrado fósiles con sangre fosilizada, y si se encuentran, se puede estudiar el ADN. Bueno, yo no tengo información que se hayan encontrado, hay tejidos blandos que se han encontrado en dinosaurios, pero no que se haya encontrado sangre. La sangre en realidad es algo que dura muy poco en el cuerpo una vez muerto, se va a secar, a degradar rápidamente. Tendría que haber sido un caso que yo por lo menos no lo he leído, se ocurrió. La paleontología nos sorprende día a día con los hallazgos que va viendo, pero sería un caso extremadamente raro y que yo por lo menos desconozco. Lucio puede después ayudarnos a responder esta pregunta, pero por el momento yo creo que no. No, sería algo extremadamente muy difícil que ocurra. Bien, después Diego nos pregunta si los colores, características de los dinosaurios quedan en mano de los creativos o participan diferentes disciplinas. En las reconstrucciones de los paleoartistas hay mucho de la creatividad personal. No obstante, pueden estas recreaciones tener un rigor científico debido a que en algunos casos de dinosaurios emplumados se ha logrado recuperar pigmentos que formaban esas plumas, ¿no? Por ejemplo, colores negros, amarillos, rojos, se han llegado a recuperar de la roca, donde quedó la impresión de la pluma, quedaron también pegados pigmentos, y eso se han logrado recuperar y poder determinar algunos colores de plumas que han tenido algunos dinosaurios, o algunas aves también fósiles de otro momento, ¿no? Así se puede determinar el color de algunas plumas porque se ha podido recuperar. Bien, y la última nos pregunta Leandro Mayorga si cuando se encuentra un fósil se puede encontrar la piel del dinosaurio marcada en la tierra o pocas veces. En algunos casos sí se puede encontrar, y para eso es necesario que ocurra un rápido enterramiento, porque como dijimos en la charla, las partes blandas como la piel se descomponen rápidamente por los agentes atmosféricos, por las bacterias, etc. Entonces la piel se va a ir degradando, se va a ir deteriorando. Entonces tiene que ser rápidamente sepultado. Pero además, ese sedimento que lo tapa tiene que ser un grano fino, ¿no? Cuanto más fino, por ejemplo, una arcilla, va a poder copiar todas esas marquitas de las escamas de la piel. Si el sedimento es muy grueso, por ejemplo, son gravas, pequeños fragmentos de piedra, va a ser difícil que eso lo copie, casi imposible. Cuanto más fino es el sedimento y tenga un cierto grado de humedad, va a ser más fácil que copie esas marcas. Muchas